Les damos la bienvenida a esta tercera reunión científica de ACHET-CP. Soy la doctora Lorena Yanadel, médico fisiatra y parte del directorio de ACHET. El día de hoy estaba programado que nos acompañara la doctora Delia Ruiz, sin embargo, por problemas de salud, ella no podrá moderar esta reunión. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el tema de las demencias desde la perspectiva de los cuidados paliativos. Las demencias probablemente son una de las enfermedades más discapacitantes, y en Chile aproximadamente del 1 al 3% de nuestra población sufre algún tipo de demencia, cifra que por supuesto se va a incrementar en el transcurso de los próximos años debido al envejecimiento de la población. Las demencias plantean varios desafíos y problemas éticos durante el transcurso de la enfermedad, como por ejemplo la autonomía de los pacientes, cómo incluirlos también dentro de la comunidad, desafíos en el tratamiento y por supuesto los cuidados a fin de vida. Dado que la demencia todavía no tiene un tratamiento definitivo, la OMS ha recomendado los cuidados paliativos desde el inicio de esta enfermedad. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro primer expositor que nos hablará sobre este tema y su abordaje. Voy a dejar con ustedes al doctor Gerardo Fache. El doctor Fache es jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es jefe de la Unidad de Hospitalización Geriátrica de Clínica Las Condes y presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Doctor Fache, le doy el micrófono para que pueda exponernos su presentación. Muchas gracias, doctora Ollanel. Aprovecho también de saludar a todos los asistentes y darle las gracias a Chet por la oportunidad de que tengamos hoy día estos minutos para compartir un tema tan relevante como usted muy bien decía en la presentación. Sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces y vamos a tratar a partir de esta presentación de hacerles un recorrido a partir de este caso clínico de una persona de 85 años, institucionalizada, ya con antecedentes de una demencia avanzada, una enfermedad coronaria que ingresa por un cuadro infeccioso urinario grave, con una evolución tórpida, presenta una gangrena de un pie, una diarrea por un germen, como el Clostridium difficile, y múltiples lesiones por presión. Se le pregunta a su hijo si él tiene algún tipo de directriz con respecto al manejo de su madre, y él define que hay que hacer todo por ella. La paciente posteriormente se traslada a una sala de medicina, varios aseos quirúrgicos, permanece febril pese a diferentes esquemas antibióticos que se han probado y evoluciona con un delirium, con alteraciones conductuales, con heteroagresión, sin la posibilidad de poder reconocer a sus familias. No quiere comer, por lo cual se define alimentarla de manera artificial con una sonda e hidratarla también. Se pide una evaluación a un residente para ir viendo diferentes estrategias y él en ese momento descarta el uso de los opioides por temor a que esos fármacos pudieran venir asociados con más alteraciones cognitivas que los que ya tiene, y se realiza posterior a eso una reunión familiar para tratar de ir mirando diferentes alternativas en una paciente cuya evolución en ese momento era bastante difícil, y como definición de grupo se determina que se comenzará o se hará una prueba terapéutica con dosis bajas de morfina. Dada la no respuesta del cuadro infeccioso, se decide suspender los antibióticos y se define un manejo sintomático de la fiebre con paracetamol y medidas físicas. El estado general de la paciente a las 12 horas mejora, es capaz de reconocer a los familiares y se determina que la continuidad de sus cuidados se haga en la residencia donde ella vivía, y en un contacto en el post-alta se observa que la paciente ha tenido una recuperación en cuanto a lo que era su situación durante la hospitalización, y algunos meses después fallece estando tranquila. Este caso, si bien es cierto, tiene un desenlace quizás que uno podría considerar adverso, la paciente fallece, sí nos da muchas luces de lo que significa enfrentarnos a una persona con una demencia, con un manejo complejo inicial, y también cómo las diferentes definiciones que fueron el resultado del contexto que se fue dando en el tiempo va permitiendo quizás dar un manejo más adecuado y que permitió quizás tener un cierre, como vamos a discutir en la presentación, que cumple varios de los objetivos que uno pensaría y que vamos a tratar de, a partir de esta presentación, transmitirles. Entonces vamos a hacer un recorrido de manera bastante acotada de lo que significan las demencias, los cuidados paliativos y la
interrelación entre ambas. Vamos a presentarles también algunas estrategias con respecto al tema de toma de decisiones y finalizaremos la presentación con algunos conceptos básicos sobre algunas problemáticas específicas como el dolor, el delirium y alimentación. Primero es reconocer que las demencias son una condición que es progresiva e incurable. Y eso nos da ya una base muy importante para que vayamos poniéndonos en el escenario, lo que muy bien plantea la doctora Yaneda al principio, de que esta es una condición que debiera, de manera bastante precoz, empezar a unirse con un equipo y un manejo paliativo. Lo primero es reconocer que en la medida que vamos envejeciendo, la prevalencia de la enfermedad va a ir aumentando, y así como uno puede ver una prevalencia de un 1% a los 65 años, y esta puede elevarse a casi un 30% después de los 90 años, con prevalencia que tienden a ser bastante similares tanto en los hombres como en mujeres. Pero quizás fue este artículo publicado el año 2009 quien puso el énfasis en qué estábamos realmente hablando cuando hablábamos de una demencia, y donde vemos en donde el curso clínico de una demencia avanzada es a la muerte. Y puede esto venir asociado con diferentes situaciones, como trastornos de la alimentación, que es quizás la que más se asocia a una incidencia acumulada de mortalidad, pero los episodios febriles, las neumonias y la misma muerte, todos esos fenómenos vamos a ir viendo que son parte del curso de lo que son las demencias y que tienen un impacto, como pueden ver ahí, la muerte muy relacionada con otros factores que son altamente prevalentes. Y también nuestra realidad país, aquí vemos datos del 2013, no hay datos más recientes, ya el DAIS en esto también estaba algo atrasado, y vemos que las demencias y la enfermedad de Alzheimer ocupa el tercer lugar, después de las enfermedades cerebrovasculares y las isquémicas del corazón, con una de las tasas más altas en personas sobre los 65 años por 100.000 habitantes. Ahí uno puede mirar que la patología oncológica está disgregada, por eso no ocupa uno de los roles más elevados que uno también esperaría, o más alto. Pero sí es importante acá reconocer algo que muchas veces es desconocido, el impacto que tiene como una de las principales causas de muerte. Vamos a entrar ahora haciendo algunas definiciones con respecto al tema de los cuidados paliativos, y quizás el más importante es hacer la distinción que cuidados paliativos no es lo mismo que fin de vida, no es lo mismo que una limitación del esfuerzo terapéutico, entonces no son sinónimos. Y quizás la mejor forma de poder transmitirles esto a partir de algunas definiciones. La OMS en sus últimas recomendaciones hablaba de que los cuidados paliativos lo que están orientados es a tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias que están enfrentados a un problema que está vinculado con una enfermedad que amenaza la vida. Y aquí aparece otro elemento muy importante, la prevención. Y cómo esta prevención va a ir orientada a tratar de aliviar el sufrimiento con la identificación precoz y con un muy buen manejo de diferentes problemáticas, no solamente centrado en el dolor, sino también problemáticas físicas, psicológicas y espirituales. Y en el escenario de los cuidados paliativos vamos a ir viendo que las situaciones clínicas van progresando hacia, desde un momento en donde podemos ya tener en el tiempo una enfermedad que es incurable, que está en una etapa avanzada, a una enfermedad que después ya llega a un escenario de terminalidad, donde hay múltiples situaciones que ya están en un escenario evolutivo e irreversible, que empieza ya a tener una repercusión desde la perspectiva de la autonomía de la persona, con repercusión también emocional, y sin la posibilidad de tener una respuesta o una terapia que pudiera darle solución a esta problemática, y lo que va definiendo, por lo tanto, un pronóstico que va a estar acotado a semanas o meses, hasta la situación más final, que es la situación de agonía. Es la que precede a la muerte, que puede estar determinada por una duración de horas o días, pero donde ya la situación de fragilidad es extrema, y donde empiezan a aparecer una serie de fenómenos, por ejemplo, las alteraciones de conciencia, y que también se interfieren en otras capacidades, como por ejemplo las de la alimentación. Entonces es importante hacer este tipo de distinciones, porque lo que tenemos que en algún momento llegar a hacer es tratar de hacer este cruce que nos permita entender en qué momento una demencia avanzada va a estar en un escenario en que va a ser subsidiaria de cuidados paliativos, y esos cuidados paliativos a su vez tenemos que tratar de identificar cuál es el grado o el nivel de cuidados que van a ir requiriendo. Y hay algunas recomendaciones que podemos ir haciendo en esa línea. Por ejemplo, algunas recomendaciones generales que se han hecho hablan de que una persona que ya tiene un pronóstico clínico eh, acotado a 6 meses, es una de las preguntas más quizás ilustrativas que también nos puede ayudar en ese sentido, es cuando el médico no se sorprendería si es que el paciente falleciera a 6 meses. Ese es un elemento bastante sustancial de que probablemente estamos frente a un paciente que está en un escenario paliativo.
También es importante cuando hay una vinculación, ya también donde la familia y el paciente, cuando está en condiciones de hacerlo, aceptan o están de acuerdo en un abordaje más bien paliativo que intensivo con respecto a lo que es la enfermedad fundamental. Y también cuando hay algunos criterios, en este caso la presencia de cualquiera de ellos es suficiente para estar en este escenario, donde podemos ver una progresión de la enfermedad con, por ejemplo, múltiples hospitalizaciones en los últimos meses o una pérdida funcional marcada, o una disminución del peso más del 10% en los últimos 6 meses, o una alteración nutricional medida acá como la albúmina con un punto de corte menor a 2.8. Y si nos llevamos esto a criterios específicos, en el lado izquierdo de la pantalla ustedes van a ver cómo en la medida que la demencia va progresando, empiezan a perderse de manera bastante ordenada diferentes capacidades y vamos viendo que en las etapas, por ejemplo, de una demencia severa, ya la persona presenta incontinencia, dificultades de la alimentación y los trastornos motores se hacen importantes, y eso ya llega a un escenario de terminalidad donde hay un mutismo y hay una disfagia o una fagia, y empiezan a ocurrir de manera frecuente, como veíamos en las primeras diapositivas, infecciones intercurrentes. Esto si uno lo quisiera llevar a criterios específicos, estamos hablando habitualmente de personas sobre los 70 años, con un deterioro cognitivo con un Mini-Mental menor a 14, con un GDS Reisberg nivel 7, que es una escala de severidad de la demencia, una persona que por lo tanto es dependiente total, con un Bartel menor a 10 y generalmente un Bartel 0 en este escenario, con complicaciones que van a venir dadas por las comorbilidades o infecciones a repetición, con una disfagia que llega hasta la fagia, problemas nutricionales graves, y empiezan a hacer también lesiones por presión refractaria en un grado de profundidad 3 a 4. El paso siguiente, cuando estamos frente, por lo tanto, a situaciones de estas características, es empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿qué elementos nos pueden ayudar en esto? Primero, determinar qué condición o patológica estamos y el grado en cual ésta se encuentra, cuánto está repercutiendo en el estado funcional de la persona, si han aparecido reagudizaciones y cuál es la magnitud de las mismas, y de qué manera estamos haciendo que cada una de estas reagudizaciones lleve a la persona a un escalón inferior en cuanto a capacidad de recuperación. Y aquí empieza a aparecer también un elemento que es fundamental, que es conocer y entender cuáles eran las miradas tanto de la persona como de la familia en cuanto a deseos, metas y opiniones, para ir también orientando e ir siendo un elemento básico para ir mirando lo que es las perspectivas o las propuestas del equipo de salud con las que también tiene la familia y el paciente. Y esto nosotros también lo llevamos a las recomendaciones que hicimos en conjunto con la Sociedad de Cuidados Paliativos en referencia a estrategias de cómo podemos ir haciendo una mejor toma de decisiones, y aquí vemos si el paciente requiere muchos cuidados, empiezan a aparecer estas preguntas como las que veíamos, qué es lo que esperamos nosotros los próximos 6 meses, y ahí uno define un manejo que pudiera ir orientado hacia un cuidado paliativo o un manejo que pudiera ir orientado a lo que es un manejo estándar, y aparecen también variables en el cuadrado inferior izquierdo, donde por ejemplo aparecen conceptos como las directrices anticipadas, que son un elemento y una herramienta que vamos a conversar en algunos minutos, pero que es de mucha utilidad en el momento de tener que tomar decisiones. En el escenario también de los cuidados paliativos nos vemos enfrentados a situaciones bastante también que nos ponen de manifiesto lo complejo de esto. Uno son criterios de realidad, y es que para muchas personas mayores la muerte se caracteriza por un estrés, y que en general este es un estrés físico que es maltratado, donde hay un sistema de salud que no tiene una estructura bien conducido y donde hay escasa comunicación entre los clínicos, las pacientes y las familias, y esto generalmente va asociado a mucha tensión. Y lamentablemente también nuestro país sufre de lo que es la inequidad, donde un país con extensas limitaciones geográficas hace que los estándares de atención sean bastante heterogéneos. Y si se fijan, la referencia no es chilena. Esta realidad también es algo que el NHS del Reino Unido lo presenta como una de las situaciones más complejas y que hace que los pacientes con demencia sean mucho más vulnerables a este tipo de casos. Por lo tanto, la realidad que vemos al final de la vida, y en este estudio, que es el estudio HELP, que lo que trataba era de proponer algún modelo que nos ayudara a poder hacer mejor una estimación de cuál es la posibilidad de sobrevivir a una persona, en general lo que se ve es que se sobreestima la sobrevida de las personas. En general también se ve que a menos funcionalidad, y también en la medida que sean más necesarias estrategias de confort y se hagan menos estrategias de renovación cardiopulmonar, ambas variables van a ir determinadas de un peor pronóstico. Y lamentablemente una de las situaciones que habitualmente uno ve es que un 33% de las personas presentan dolor severo y con muy mal manejo del mismo.
y esto por lo tanto va a tener como consecuencia que el requerimiento de un soporte sanitario es mucho mayor, y al revés, lo que uno ve habitualmente que en este tipo de casos sea las personas que quedan más de lado y que se les da menor apoyo. Entonces acá el desafío es priorizar, pero como vemos en esta figura esto a veces es muy complejo y hay muchísimas aristas, entonces aquí vamos a discutir algunas estrategias que nos pudieran ayudar a hacer una mejor priorización. Por ejemplo, algunas estrategias de situaciones o elementos que uno debiera fijarse, una de ellos es la expectativa de vida. Y quizás si estamos hablando de una persona con una demencia avanzada, lo que tenemos que centrarnos en lo que está ahí en ese ola, donde muestra personas donde, independiente del estrato de edad donde estén, van a estar en este percentil menor de 25%, donde lo más probable es que son los que tengan menor expectativa de vida, y una persona de 80 años, por ejemplo, va a tener una expectativa de vida, si su condición de salud no es muy buena, menor a 5 años de expectativa, y por lo tanto, si a eso le vamos agregando una demencia avanzada, si le vamos agregando otras condiciones que van a ir menoscabando su condición de salud, esa fecha o esa expectativa de vida probablemente se va a ir acortando más. Hay elementos que nos pueden, algunas páginas o estrategias pronósticas que se han desarrollado específicamente para la área geriátrica, y aquí les hago el link a una página que es bastante útil en ese sentido, que lo que hacen es integrar una serie de distintas plataformas y estudios que evalúan pronósticos, y que en cierta medida a través de estos modelos de predicción, dependiendo de las características de los pacientes y el contexto en el cual uno se encuentre, pudiera encontrar alguna herramienta que nos pudiera ayudar a facilitar en el marco general o darnos algunos elementos para tomar decisiones. Así que es recomendable para que lo vean, y no solamente esto está pensado desde el punto de vista oncológico, sino también considera enfermedades crónicas. Y otro aspecto que en general muchas veces queda de lado es considerar la biografía de la persona. ¿Qué era esta persona? ¿Qué intereses tenía? ¿Qué motivaciones tenía? Y eso muchas veces, el contar con esa información va a ser un insumo de muchísima utilidad en el momento de tener que tomar decisiones, y de facilitar también el proceso, no solamente para el equipo de salud, sino también para las familias, tratando de ser coherente con quién esa persona fue y cuáles fueron sus creencias y sus valores. Claramente el poder contar con voluntades previas de esta persona va a ser algo que nos va a ayudar también a poder quizás tomar mejores decisiones y no llegar a este escenario donde tenemos que tomar decisiones en pocos minutos o con elementos de presión que obviamente van a ir interfiriendo en nuestra capacidad de poder tener un entendimiento global de cuáles probablemente son las mejores decisiones. Hay que entender que este es un proceso que hay que discutirlo, que es absolutamente dinámico, que necesita que hagamos un cruce con lo que son los valores y las creencias de la persona, que no tiene tiempos. Esto puede ir cambiando, sabemos también que nuestro estatus legal no tiene una validez, pero el contar con una voluntad de este tipo nos va a ir ayudando probablemente a todos a poder, ojalá, conducir de mejor manera lo que son los deseos de una persona. Acá les muestro la iniciativa de un grupo de salud de Pensilvania en Estados Unidos, a través de lo que ellos generan, que son los POLS, que son las órdenes para el tratamiento y sostenimiento de la vida. Ahí de manera bastante explícita estos se incorporan en la ficha de los pacientes y están definidos, por ejemplo, criterios sobre el deseo de una reanimación cardiopulmonar, sobre medidas de soporte que van desde oxigenoterapia, alimentaciones artificiales, el uso de antibióticos, etc. Todos estos elementos la persona los puede dejar de manifiesto en la medida que todavía está con las condiciones de tomar ese tipo de decisiones. ¿Cuál es nuestra realidad? Nosotros hicimos un estudio hace unos años atrás que presentamos en el Mundial de Medicina Interna con una serie bastante acotada de pacientes, 53 personas y también 53 familiares. Interesante, más del 95% de las personas no conocía el concepto de lo que eran directrices anticipadas. Y situaciones bien particulares que nos dábamos cuenta que las definiciones eran absolutamente distintas. En general, las familias eran muy parecidas a lo que les presentábamos en el caso, de hacer todo lo posible por nuestro familiar, por la persona querida, pero al revés, cuando se les preguntaba cuáles eran las voluntades que ellos mismos tendrían, eran bastante más acotados y bastante más reducidos en el avance de las mismas. Que probablemente ese tipo de medidas eran mucho más cercanas a lo que la misma persona definía sobre sus propias directrices anticipadas. Así que es bien interesante que esta realidad es algo que todavía no está en nuestro escenario de discusión, pero que claramente
tiene perspectivas y miradas que tenemos que ir aprendiendo a compartir y reconocer. Les puedo comentar también que hoy día se está discutiendo el tema también en la Comisión del Senado del Adulto Mayor sobre el rol que pudieran tener las directrices anticipadas específicamente, algo que está muy vinculado con las demencias, que es la definición de la capacidad de consentir, cómo evitamos también que las personas no se exponen a maltrato financiero o económico. Entonces, elementos que van apareciendo acá y que se hacen fundamentales es primero poner a la persona en el centro. Muchas veces esa situación que suena como de perogrullo, como muy evidente, se pierde. Y el no tener ese norte es lo que probablemente también nos va a conducir a decisiones que no son las más apropiadas. Teniendo a esta persona en el centro nos va a permitir estar en un ambiente donde va a haber una libertad, donde vamos a tener todas las cautelas necesarias, vamos a tener los tiempos, los cuidados, las estrategias terapéuticas pertinentes, las medidas de protección más apropiadas, vamos a poder contar con la información que queramos, vamos a tener los elementos que nos va a permitir estar atentos a lo que necesitemos, realzar lo que significa una persona mayor y todo el rol y valor que tiene, y esto en un marco siempre que tenga como eje principal el respeto. Y donde aparece la familia como un elemento fundamental que tiene que incorporarse sí o sí a lo que son las decisiones del equipo. En suma, en este esquema de la doctora Jackson, en donde lo que podemos ver aquí se integran lo que son las opiniones o las opciones terapéuticas que propone el equipo de salud a lo que son las preferencias del paciente, incorporando también las decisiones de la familia, y a la sumatoria de esos aspectos lo que nos va a permitir probablemente elegir cuál es el plan y cuál es la recomendación final más acertada. Vamos a entrar ahora a la última parte de la presentación, que es discutir sobre 3 problemas clínicos específicos: el dolor, el delirium y las alteraciones de la alimentación. Con respecto al tema del dolor, primero reconocer que es una problemática que también empezamos a ver con frecuencia, que tiende a aumentar en la medida que la población envejece y se empieza a producir también este cruce de una altísima prevalencia tanto en los trastornos cognitivos como el dolor, y obviamente también nos da el espacio para que ambos coexistan. El gran problema que tenemos las personas con demencia es que en general el dolor es subdiagnosticado, y por lo tanto la consecuencia más evidente de eso es que lamentablemente también es subtratado. Ahí vemos cómo en el curso de los años, lo que se ve en la figura, progresivamente va apareciendo más y más literatura al respecto, específicamente en el tema de demencia, pero claramente con un número de publicaciones bastante escaso. Y ustedes ven 8 o 6 publicaciones, lo que claramente no es el reflejo de la realidad y todo lo que significa esta situación. ¿Y por qué pudiera ocurrir esto? Aquí aparecen algunas causas que en cierta medida nos pueden orientar a esto. Muchas veces se considera que el dolor es algo normal. Muchas veces las experiencias al ser personales con respecto al dolor hace que cómo esto se exprese de una heterogeneidad tal que a veces se hace muy difícil poder sistematizarlo. Tenemos también lo que es el menor reporte, o sea, muchas veces si no lo preguntamos no va a aparecer, y como hablábamos antes, si las personas no consideran que es algo importante, no lo van a reportar. Y obviamente en el escenario de una persona con una alteración cognitiva, este tipo de dificultades pueden ser aún mayores. También pueden haber olvidos con respecto al uso de terapia, pudiéramos tener un muy buen esquema terapéutico, pero si la persona no se acuerda, no adhiere a esa terapia, obviamente los resultados no van a ser los que esperamos. Se discutía también en el caso clínico, hay falsos temores con los medicamentos, y esto muchas veces lleva también a sus tratamientos. Y otro de los escenarios que hoy día es una realidad, no es más que un temor, es el escenario de las adicciones, que muchas veces se ha dado con los medicamentos, que es una realidad que progresivamente también ha ido creciendo en nuestro país, y es algo que tenemos que estar atentos y capacitarnos para tener las competencias para poder identificarlo oportunamente. Hay diferentes estrategias que se han utilizado o pruebas para evaluar el dolor en personas con demencias, y les menciono algunas con sus características. Estas presentaciones van a estar disponibles y están siendo grabadas también. Quizás resaltarles una de las que probablemente es la más conocida, que es la tercera de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, que es el PAINAT. Aquí está el detalle de la misma. El PAINAT con un punto de corte de 4 para arriba, y hablamos de un dolor moderado, y con un punto de corte sobre 7 se habla de un dolor intenso, donde hay diferentes ítems que se evalúan, y se incluyen elementos vinculados a la respiración, a la vocalización negativa, la expresión facial, lenguaje corporal y la capacidad de alivio, muchos de ellos que son absolutamente perceptibles, independiente del nivel de grado de deterioro cognitivo de la persona. Por lo cual, el capacitarse en tener elementos que nos permitan de poder identificar cómo a veces una persona con una agitación psicomotora, lo que nos está diciendo no es que su demencia esté con algún tipo de complicación vinculada a la demencia, sino que puede ser un dolor lo que le esté provocando esas alteraciones conductuales, y por lo tanto la respuesta terapéutica no debiera ir orientada quizá al uso antipsicótico y probablemente a una analgesia.
Delirium, esto es una titular del New York Times el día de ayer, con lo que estamos viendo hoy día en el escenario COVID es que esto está presentando tasas altísimas y está llevando a situaciones absolutamente dramáticas. Ven ustedes ahí en el rostro de la persona que está en el cuadrante superior izquierdo, eso es lo que siente una persona con delirium, me quieren matar. Y esto está siendo una realidad complejísima y con todo lo que son las medidas de aislamiento y de distanciamiento físico y todas las restricciones que hay en el cuidado hospitalario para que las familias puedan también acompañar a los pacientes, esto está siendo realmente tan complejo y terrible como la misma enfermedad. ¿Y por qué es tan complejo esto? Primero, por la altísima prevalencia que esto tiene y en poblaciones específicamente, como las que estamos conversando hoy día. Las residencias principalmente son los usuarios, personas con demencias, altísimas prevalencias, hasta un 60%. Si esto lo llevamos a paliativo, llega al 80%, y con consecuencias que son claramente nefastas desde el punto de vista económico y de la salud de las personas. Hoy día se estaba haciendo un seminario online específicamente de delirium, donde muestran lo relevante de tener que hacernos cargo de esto y las tremendas limitaciones que tenemos para poder aplicar lo que sabemos hoy día que la evidencia nos muestra que es lo más efectivo, que son las estrategias específicamente no farmacológicas, y cómo eventualmente tenemos que empezar a generar escenarios para poder manejar esto mucho mejor. Aquí vemos un esquema de síntomas específicamente para lo que es delirium y dolor, que propuesto la doctora Pareja y que presentamos nosotros en el consenso de intersociedades de manejo paliativo, donde vemos, por ejemplo, para el manejo del dolor uno debiera, en el contexto de una persona, ir definiendo estrategias, primero con analgesia no opioide, y en la medida que estemos en un escenario más cercano al fin de vida, considerar estrategias como la morfina, en dosis escalonada, y que no debiera utilizarse en pacientes con un daño renal, y para esos casos aparece la alternativa de fentanil, y en el caso del delirium, alternativas como el haloperidol, que en el caso que no haya respuesta en el escenario de un paciente en fin de vida, se puede considerar el uso de opioides, de benzodiazepinas como el midazolam o el lorazepam o la clorpromazina. Obviamente en este caso suspendiendo el haloperidol. Aquí se ven alternativas, por lo tanto, que pudieran darnos luces de, en el escenario de fin de vida, de tener algunas estrategias para poder solucionar esta sintomatología. Con respecto al tema de los trastornos de delusión, y con esto vamos terminando, la iniciativa Choosing Wisely del American Board de Medicina Interna propuso, en conjunto con el American Geriatric Society, el año 2013, recomendaciones bastante específicas para el grupo de las personas mayores, y una de las más importantes tenía que ver con respecto a qué hacer en casos de personas mayores con una demencia avanzada y la alimentación. Y las recomendaciones hoy día apuntan a que no debieran recomendarse estrategias que vayan en la línea de la alimentación artificial y más bien pensar en estrategias asistidas. Uno pudiera plantear que esto obviamente se contrapone con muchas de las creencias. Primero, porque probablemente vamos a cortar la sobrevida, vamos a tener mucho más riesgo de neumonía, mucho más riesgo de lesiones por presión, y la evidencia lo que nos ha mostrado es que, por ejemplo, la sobrevida no tiene ningún cambio, y acá les pongo la referencia, una investigación realizada hace algunos años atrás, donde no hay ninguna diferencia en las personas que recibieron un tubo para poder alimentarse en comparación con los que no lo recibieron. Y eso mismo pasa tanto con las neumonias como las LPP. Y aparte, la experiencia de recibir una instrumentalización en general es muy compleja, y tanto los familiares como lo que es el entorno de la persona no lo recuerdan después como una buena experiencia. Aquí vemos que muchas veces ni siquiera se discuten estos temas con ellos, se les transmiten expectativas que no lo son, y al final nos vemos enfrentados a una serie de situaciones que no cumplen lo que uno esperaba, y con resultados que a veces son peores en cuanto a la experiencia de lo que significa este cierre. Y vamos cerrando con los extractos de un caso clínico que en cierta medida refleja lo que conversábamos ahora con respecto al tema de la alimentación. Por ejemplo, acá el médico le habla al familiar, la mejor evidencia que tenemos sugiere que para las personas como su esposa, una sonda de alimentación no va a prolongar su vida ni reducir el riesgo de presentar una nueva neumonía o prevenir que se malnutra. Las sondas de alimentación tienen potenciales efectos adversos, como por ejemplo agitación, haciendo necesario contenerla, podría tener náuseas, vómitos o reflujo. Otra opción es enfocarnos en mantener a su esposa cómoda a través de una alimentación por mano en vez de por una sonda. Esto se le llama alimentación solo por confort, y donde lo que vamos a buscar es el alivio de la esposa y aportarle la comida mientras no muestre signos de incomodidad como aturarse o toser. Si esto le genera disconfort, la persona que la está alimentando va a detenerse.
Y con el tiempo hay que reconocer que la capacidad para comer probablemente va a seguir declinando. Esa es la evolución natural de una persona que se está acercando al fin de vida. Sin embargo, es importante comprender que esta indicación está apuntando solo a su confort y por lo tanto el que pierda peso deja de ser un objetivo y obviamente con esto probablemente no lo vamos a evitar. Y aquí, por último, una interacción entre el médico y el familiar. ¿Qué cree que decidiría su señora si pudiera tomar esa decisión? Ella siempre me dijo que no quería sufrir cuando llegara su hora de partir. Entiendo, dice el médico. Basándome en lo que usted ha dicho, le indicaré una alimentación solo por confort. Esto nos da luces de cómo también podemos ir capacitándonos y generando también estrategias para poder hacer una mejor comunicación de situaciones que son bastante difíciles de transmitir. En suma, hemos visto en esta media hora que esta es una problemática relevante y atingente, es fundamental un trabajo interdisciplinario, es un tremendo desafío que tenemos que adquirir las competencias para poder hacer un mejor manejo, fundamentar todas las estrategias y habilidades que podamos también tener en poder hacer una comunicación efectiva y teniendo siempre en el centro de todo este cuidado a la persona. Más información, les dejo ahí el link del portal que hicimos de COVID y demencias en la página de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile para que puedan también acceder a ella. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al doctor Farche por su excelente presentación. Le recordamos a nuestra audiencia también que pueden generar las preguntas que quieran a través del chat. Ahora voy a dejar con ustedes a Constanza Briceño, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, profesora asistente del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile, miembro de la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Ella nos hablará sobre manejo integral de pacientes con demencia. Constanza. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Ahí para que puedan ver la presentación. Muchas gracias por la invitación. Ahí sí. Entonces, bueno, vamos a conversar ahora un poco sobre el manejo integral en el paciente con demencia. Vamos a tomar algunos puntos que mencionó el doctor Farche hace unos minutos, pero también vamos a ir como yendo un poco más hacia la intervención del equipo interdisciplinario. Entonces, en nuestra hoja de ruta tenemos en primera instancia los aspectos normativos y legales de la atención en demencia que nos permiten contextualizar también las intervenciones, los principios para la atención a personas con demencia, los cuidados paliativos ya específicamente en el tema en personas con demencia, algunos antecedentes para el manejo integral y el abordaje interdisciplinario en la persona con demencia desde la evaluación, ¿cierto?, hasta la intervención. Por lo tanto, en relación a los aspectos normativos y legales de la atención en demencia, en primer lugar, es muy importante tener claro que nosotros desde el 2017 estamos enmarcados, ¿cierto?, en este Plan Nacional de Demencia, que es un plan que ha significado un importante cambio en el abordaje de las demencias y que sin duda tiene que ir actualizándose y tiene otros elementos que van a ir desarrollándose en el tiempo también, como el GIES específico de Alzheimer, etc. Pero esto es un poco lo que nos enmarca. Y también tenemos dos leyes que son sumamente importantes en este ámbito. Por una parte, la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que es una ley del 2010. Y por otra parte, la ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas con acciones vinculadas a su atención de salud, que es desde el 2012, desde octubre del 2012 más o menos, y que ahí nos introduce algunos elementos que son importantes para la discusión. Entonces, algunos de los elementos que se relevan de estas dos leyes y que están presentes bien claramente en el Plan Nacional de Demencia tiene que ver con brindar igualdad de oportunidades, tanto a la persona, ¿cierto?, con demencia como su entorno de apoyo, la existencia de una no discriminación arbitraria, tiene que existir un buen trato a nivel estructural que tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, sociales, etc., el respeto a la dignidad de las personas, el fomentar la autonomía, el derecho a la información, el acceso a la rehabilitación que se establece claramente en la ley 20.422 y que debe, ¿cierto?, propender al máximo desarrollo de las capacidades y aptitudes de las personas, y por otra parte el acceso oportuno a los servicios de salud en
todo este trayecto, ¿cierto?, que puede tener la persona, ya sea en atención primaria, secundaria, terciaria, etc. Y esto enmarcado en ambas leyes, ya en ambas se menciona sobre, o se hace referencia al acceso oportuno a los servicios de salud. Eso en relación a este encuadre, pero ya entrando un poco más en los principios para la atención a personas con demencia, el Plan Nacional es bien claro en estas recomendaciones que entrega para una atención de calidad. Entonces, por una parte, releva la capacitación que tienen que tener los equipos de atención. Por otra parte, la implementación de acciones que promuevan la autonomía y la toma de decisiones. En tercer lugar, tiene que haber una generación de planes de apoyo y tratamiento que sean personalizados y coherentes con la identidad biográfica. Esto lo comentó el doctor Fache en su presentación. Esto es sumamente importante cuando uno interviene con esta mirada, ¿cierto?, de atención centrada en la persona, con estos modelos centrados en la persona. Es muy importante esta consideración de los aspectos de la historia personal y la biografía de la persona. Entonces, necesitamos poner eso siempre como un punto relevante para la intervención. Y tienen que haber además indicadores de calidad y eficiencia que sean claramente establecidos. Por otra parte, el plan releva el involucramiento y la participación de la comunidad para la construcción de sociedades más inclusivas y, como mencionaba recién, releva la incorporación de modelos de atención centrados en la persona que estén basados en 3 conceptos, ya que se desglosan con más detalle en el plan nacional, que tiene que ver la congruencia de las intervenciones, la empatía que tiene el equipo de salud y la disposición positiva incondicional, que es un concepto que hace referencia al respeto y aceptación de las vivencias y sentimientos que puede tener la persona y su entorno de apoyo por parte del terapeuta o profesional o integrante, ¿cierto?, del equipo que esté tratando. El Plan Nacional tiene algunos pilares, ¿cierto?, algunos como objetivos bien grandes que tienen que ver con la prevención y el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamiento farmacológico y no farmacológico de la persona y su entorno, una mejor coordinación de los distintos programas de atención y cuidados, un seguimiento y actualización del mismo plan, sensibilización y educación a la comunidad, capacitación de los actores sanitarios y sociales, promoción de la investigación en demencia e innovación, y un contexto ético y jurídico que incluye también el conflicto de interés. Entonces, ¿qué pasa aquí con los cuidados paliativos? Y aquí ya empezamos a adentrarnos en este tema en específico. Entonces, el Plan Nacional hace referencia a que las personas con demencia deben tener la oportunidad de discutir sobre la planificación anticipada de cuidados, y este es un concepto que es esencial cuando estamos hablando entonces de esta patología y las personas que viven con demencia, tanto al ser diagnosticadas como en cada una de las atenciones de salud y sociales. La planificación anticipada de cuidados no es algo que ocurre solo en un momento, ya no es algo estático, sino que por el contrario es algo que es muy dinámico, que puede ir cambiando en la medida que uno tiene cierto más información, o que va viviendo más tiempo con la patología, o que los familiares, cierto, también están teniendo más experiencia en el cuidado. Entonces, la planificación anticipada de cuidado es algo que uno debiese iniciar idealmente inmediatamente cuando la persona es diagnosticada. Entonces, algo relevante también sobre esta planificación anticipada de cuidado es que introduce el concepto y releva lo que también mencionaba el doctor Fache respecto a las directrices o voluntades anticipadas, ya que esto está claramente establecido en la ley 20.584, no está establecido cómo se van, ¿cierto?, a hacer valer, que eso es un gran problema que tenemos en la ley, pero sí establece que pueden entonces manifestarse. Por eso a mí no me llama tanto la atención los resultados del estudio que mostraba el doctor Fache respecto al desconocimiento de las directrices o voluntades anticipadas, porque es un estudio del 2012 y recién nuestra legislación ese año introduce este concepto que luego ha empezado a desarrollarse y bueno, aún así no tiene tanto desarrollo como debiese. Por otra parte, la planificación anticipada de cuidados permite entonces la toma de decisiones anticipadas sobre eventual rechazo al tratamiento, que es algo que la ley 20.584 también es clara, ya en relación a las personas cuyo estado de salud es terminal, ¿cierto?, tienen derecho a rechazar alguna intervención que prolongue artificialmente su vida. Y este punto es bien importante porque el concepto de directrices o voluntades anticipadas enmarcada en esta planificación finalmente hace alusión al respeto a la autonomía prospectiva, ya que es algo que después es más difícil de poder respetar en las personas que tienen demencias ya moderadas, avanzadas, y que
se va perdiendo de alguna manera la capacidad o competencia para la toma de decisiones. Otro aspecto relevante de esta planificación anticipada de cuidados tiene que ver con que se puede facilitar la designación de un representante para la toma de decisiones. Y eso también es algo válido si la persona no está preparada todavía para determinar algunas cosas específicas por sí misma. Y también permite clarificar opiniones y preferencias respecto a elementos sumamente importantes para la calidad de vida de la persona, que tiene que ver con el lugar donde va a recibir los cuidados, que puede ser en su casa, o puede ser en un establecimiento de larga estadía, el lugar mismo de la muerte, ya que uno lo empieza a anticipar y dice, bueno, me gustaría poder vivir los últimos años de mi vida en mi casa, o no quiero estar al cuidado de mi familia y prefiero estar en un establecimiento de larga estadía, y así. Y también permite clarificar las prácticas culturales y religiosas, que también son sumamente importantes cuando ya estamos frente a la inminencia de la muerte. Y así como tiene que existir la oportunidad para que las personas discutan sobre la planificación anticipada de cuidados, como mencioné hace un momento, también tiene que existir la oportunidad de que esta planificación sea revisada y o modificada a lo largo del curso de la enfermedad. Y específicamente el Plan Nacional de Demencia aquí releva que las personas que están en estadios avanzados o severos de progresión debiesen ser evaluadas por equipos de atención primaria para identificar y apoyar la planificación de cuidados y o de buen morir. Y esto hace también alusión al artículo 16 de la Ley 20.584, que hace referencia a que las personas en situación de terminal tienen derecho a recibir cuidados paliativos. Pero ahí un poco nos entrampamos en nuestra misma legislación, porque en la realidad sabemos lo difícil que es implementar los cuidados paliativos, sabemos la sobrecarga que tienen los equipos de atención primaria, muchas veces no tienen la formación adecuada en cuidados paliativos, por lo tanto aquí tenemos un desafío tremendo para poder entonces cumplir con que esto pudiese ocurrir entonces en APS. Manteniéndonos en el Plan Nacional de Demencia, el objetivo 3 en particular habla sobre implementar un sistema de asistencia sociosanitario y jurídico continuo, coordinado y de diferentes grados de complejidad para la persona y su entorno, y específicamente dentro de las acciones que detalla, establece ampliar la prestación de los cuidados al final de la vida, ¿ya? Y en las acciones ya más específicas aún, en la descripción se establece crear un sistema de apoyo para el buen morir de las personas que viven con demencia, capacitar en la humanización de la salud y específicamente en la elaboración positiva del duelo, ese es el concepto que se utiliza en el Plan Nacional, y promover el respeto a la identidad biográfica y fortalecer alternativas de acompañamiento al morir, ya que es algo que todavía estamos un poco al debe en estos puntos en específico. Respecto a los cuidados paliativos en personas con demencia, hay un artículo que es muy interesante del año 2016, que introduce algunas reflexiones y problematiza estos desafíos, y ahí destaco algunos elementos importantes para la discusión. Lo que mencionaba al principio de su presentación el doctor Fache, la adopción de los cuidados paliativos idealmente debe hacerse cuando la persona es inicialmente diagnosticada, y ahí entonces diferenciamos los cuidados paliativos de los cuidados de fin de vida que ya los vamos a otorgar cuando estamos frente a la inminencia de la muerte, que no necesariamente es en un tiempo tan acotado, pero sí puede ser un par de meses posteriores. Y aquí unas citas textuales de este artículo es que un desafío pendiente en el tratamiento del Alzheimer y otras demencias es el estudio de los criterios clínicos y éticos de las intervenciones en cuidados paliativos. Y habitualmente se presentan dilemas asociados a dos aspectos. Por una parte, el lugar de la muerte, que lo hablábamos anteriormente, en relación a si se respetó finalmente o no esta pertinencia biográfica, y también eso va a determinar el tipo de cuidados que reciba la persona, ya dependiendo del lugar donde esté sus últimos días. Pero además hay dilemas asociados a las condiciones de muerte, ¿ya? Entonces se describen, por ejemplo, síntomas de disconfort previo al deceso, como disnea, dolor, úlceras por presión, agitación, aspiración, y además se describe que las personas con demencia antes de fallecer son sometidas a varias intervenciones invasivas o agobiantes como la alimentación parenteral, la hospitalización en sí, las consultas a urgencias, la presencia de tubos de alimentación u otras. Y ahí eso está ahí con la referencia bien clara porque es bien interesante cómo entonces se empiezan a reflejar, o a visibilizar todas estas condiciones que afectan finalmente el buen morir. Y en general, en este estudio se destaca que los pacientes con demencia no tienen un adecuado control del dolor,
ni acceso efectivo a los cuidados paliativos. Volviendo, perdón, no en el plan nacional, sino que esta es un libro que se publicó el año 2019 sobre demencias. Aquí se hace una revisión de buenas prácticas en cuidados al final de la vida. Y ahí se destaca, por una parte, la importancia y la necesidad del acompañamiento, la prudencia en el uso de las sujeciones físicas, ya que eso también es algo que establece la ley 20.584 y que vemos que es algo muy frecuente de utilizar en personas con demencia, sobre todo cuando están muy agitadas, ¿cierto? Cuando están cursando un delirium. Clásicamente se colocan estas sujeciones y aquí es muy importante la educación al equipo respecto a esto. La atención y manejo a los síntomas de disconfort, intervenciones que privilegien y optimicen el confort de la persona. La proporcionalidad terapéutica, que es sumamente importante en esta etapa de la enfermedad, que puede ser, ¿cierto? Se pueden abordar distintos elementos específicos como la orden de no reanimación, el uso de antibióticos, evaluar, etc. Privilegiar, como también mencionaba el doctor Fache al finalizar su presentación, privilegiar la alimentación por boca y la hidratación vía oral de forma cuidadosa si es posible, brindar soporte oportuno a las familias para acceder a los apoyos, la educación a la familia en torno a los cuidados, la preparación de la familia para la muerte, ¿cierto?, inminente, para el fin de la vida, el consenso en la toma de decisiones, estableciendo metas claras respecto al cuidado y siempre respetando la dignidad, ¿cierto?, velando por poder tener intervenciones que sean acordes también a la personalidad de la persona, valga la redundancia, y aspirando, ¿cierto?, a una mejor calidad de vida posible, vinculando, ¿cierto?, a lo que en ese minuto podemos ofrecer. Entonces, algunos antecedentes para el manejo integral. Es importante destacar aquí que el año 2017 la Organización Mundial de la Salud lanzó este documento Rehabilitación 2030, un llamado a la acción, que releva la concepción de la rehabilitación como un abordaje holístico para el manejo de enfermedades crónicas, cuyo objetivo es poder optimizar la independencia y participación de las personas hasta los últimos días. Y esto lo relevo porque muchas veces pensamos que la rehabilitación no es aplicable cuando estamos en un escenario de fin de vida. Y todo lo contrario, la rehabilitación apunta, ¿cierto?, a facilitar la participación de las personas y por tanto hace mucho sentido que hasta el último momento de nuestras vidas podamos entonces participar en lo que para nosotros es significativo e importante. Otro elemento importante es que todavía hay insuficiente evidencia respecto a los beneficios de la rehabilitación multidisciplinaria en personas con demencia, particularmente cuando estamos situados en este contexto de fin de vida. No obstante, los cuidados paliativos en demencia son un componente esencial en el continuo de los cuidados de las personas que viven con demencia, ya que proveen apoyo físico, psicosocial y espiritual a la persona con demencia y sus familiares y o cuidadores, incluyendo esta planificación anticipada de los cuidados. Voy a ser muy reiterativa en esta planificación anticipada, pero porque es algo esencial de incorporar cuando estamos trabajando con una persona con demencia y su entorno. Y además es urgente mejorar la calidad de cuidado al final de la vida en personas con demencia, partiendo por el reconocimiento de que la demencia avanzada es una condición que requiere de cuidados paliativos, ¿ya? Y bueno, promoviendo esta planificación anticipada de cuidados, utilizando abordajes y modelos centrados en la persona que aseguren que sus preferencias, sus valores, ¿cierto?, sus opciones sean respetadas y que puedan ser cuidadas en su lugar de preferencia. Esto es algo que la literatura destaca bastante, que tiene que ver con el lugar donde se van a brindar los últimos cuidados y donde va a ocurrir la muerte. Este es un artículo del año 2018 que es bien interesante porque es un artículo cualitativo que explora la percepción de familiares, de equipos de salud, equipos sociales, de incluso personas con demencia en estadios más iniciales, respecto a qué son como buenas prácticas o qué es necesario, ¿cierto?, tener para poder hablar de como buenos cuidados de fin de vida. Entonces aquí destacan 7 puntos. Por una parte, la planificación anticipada cuando la persona con demencia tiene la capacidad, que es lo que comentaba anteriormente, dejando documentadas las decisiones que toma la persona. El reconocimiento oportuno del fin de la vida inminente, ya es decir, ya cuando estamos en estos cuidados de fin de vida propiamente tal, para proveer cuidado de los síntomas claves como el dolor, la ansiedad, las náuseas, etc., minimizando el estrés al otorgar confort en un ambiente que resulte familiar a la persona, la coordinación y continuidad del cuidado,
el trabajo efectivo y colaborativo en la atención primaria a través de una persona de enlace, como lo llaman en este estudio, pero que nosotros podríamos pensar que es la figura del gestor de casos en nuestro país. Evitar las hospitalizaciones innecesarias, pero si se requiere, que tiene, ¿cierto?, que llevar un proceso de admisión y egreso que sea efectivo. La continuidad del cuidado a los familiares, incluso después del fallecimiento, que también es algo que tiene que ver con la esencia de los cuidados paliativos cuando consideramos, ¿cierto?, estadía persona familiar, y la valoración del equipo y el aprendizaje continuo. Y algo que se destaca en este artículo es que los equipos estables son más capaces de detectar la vulnerabilidad emocional en sus colegas y garantizar un apoyo oportuno y adecuado. Que eso también es algo como un problema que vemos frecuentemente, que es la alta rotación, ¿cierto?, del equipo que trabaja en estas áreas. Entonces, ya adentrándonos en este abordaje interdisciplinario en la persona con demencia y específicamente en relación a la evaluación, aquí es sumamente importante que haya una valoración inicial que sea integral, global, multidisciplinaria de la persona con demencia y su entorno, y esta valoración tiene que ser fácilmente aplicable, con escalas validadas y fiables, sencillas, rápidas, objetivas y estandarizadas, y aquí podemos abordar distintas áreas, ¿cierto? La funcionalidad, que la podemos medir con distintos instrumentos, ¿cierto? Podemos ocupar algunos específicos para demencia, también podemos ocupar los clásicos que utilizamos en geriatría, como el Bartel, en fin, va a depender del dispositivo o programa donde estemos y también de lo profundo que queramos un poco indagar en la funcionalidad de la persona. Otro elemento importante de considerar es la presencia de los síntomas psicológicos y conductuales. Aquí se recomienda en el inventario neuropsiquiátrico de Cummings, que es una pauta de 1994, que permite entonces establecer o identificar estos gatillantes a síntomas conductuales de difícil manejo, la frecuencia de estos síntomas, y se pueden entregar algunas estrategias específicas para el manejo de la familia. También podemos aplicar el test de Cornell para síntomas depresivos, que se hace a través del reporte del familiar o cuidador directo. Podemos evaluar el delirium, que es una problemática bien frecuente, como mencionaba el doctor Fatsch anteriormente, entre otras, ¿ya? Y también es importante evaluar presencia de otras problemáticas, como la disfagia, desnutrición, la deshidratación, el dolor a través de alguna de las pautas que mostraba el doctor Fatsch, o a través del reporte del cuidador, o la observación, ¿cierto?, directa de gestos o sonidos, la presencia de úlceras por presión, las necesidades psicosociales, entre otras. Y en relación a ese último punto, las necesidades psicosociales, aquí vuelvo a recalcar la importancia de la consideración de los aspectos biográficos, el significado e impacto de la enfermedad en la persona, los estilos de afrontamiento, las relaciones familiares, las fuentes de estrés, los recursos espirituales y la red de apoyos y cuidados, que es sumamente importante. Y no puedo dejar de lado, ¿cierto?, la valoración de la persona cuidadora, considerar las posibilidades que tiene de ayuda domiciliaria, de apoyo psicológico, de apoyo informal, de participar en grupos de apoyo, la información que tiene, la formación que tiene, los apoyos económicos, los servicios de respiro disponibles, las estrategias para enfrentar el cansancio, la ansiedad, el aislamiento. Y con toda esta cierta valoración, que puede parecer muy extensa, lo importante es detectar y priorizar las necesidades de la persona y su entorno y el impacto de estas en lo cotidiano. Y eso va un poco, ¿cierto?, a orientar ya la intervención. Entonces, a modo, ¿cierto?, general, el equipo que brinda esta intervención va a depender del lugar donde se estén brindando los cuidados. No es lo mismo una atención domiciliaria, si estamos adscritos a algún programa, por ejemplo, de APS, o si la persona no está adscrita a este programa, si es que tiene los recursos para poder pagar ciertos profesionales de un equipo, si puede pagar cuidador, si esto ocurre en un establecimiento de larga estadía, si esto está ocurriendo en el hospital, el equipo va a variar. Pero idealmente, ¿cierto?, si es que estamos pensando en qué debiese ser como el mejor estándar, necesitamos un equipo completo en relación a todos los integrantes que pueden participar: médico especialista, enfermero, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, técnicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogo, trabajador social, dentista, farmacéutico clínico, en el ideal, ¿ya? Y el proceso de intervención se centra en estos tres aspectos muy relevantes, que es, en primer lugar, la persona con demencia, en segunda instancia, el familiar y su cuidador o cuidadora, ¿cierto? Y el ambiente.
Ya el ambiente físico juega un rol sumamente importante que no podemos dejar de lado en la intervención. Entonces, centrándonos, ¿cierto?, en la persona con demencia, las intervenciones van desde proporcionar medidas de confort, el adecuado posicionamiento, el uso de aditamentos, adaptaciones u órtesis si fuese necesario, movilizaciones, el aseo e higiene de la persona. Por otra parte, el promover la participación en actividades y situaciones de la vida diaria, mantención de rutinas en la medida de lo posible, que puede dar una sensación de seguridad a la persona. Y aquí destaco proporcionar oportunidades para la participación, porque probablemente en una persona con una demencia avanzada no va a poder ejecutar las actividades, ¿cierto?, si ya estamos pensando en un GDS 6 o 7, pero sí puede participar en estas situaciones de la vida diaria que tiene que ver con el estar con un otro, ¿cierto?, en una instancia que es significativa, aunque no pueda ejecutar la actividad por sí mismo. Por otra parte, el abordaje de los síntomas neuropsiquiátricos, y aquí especial énfasis en la identificación de los factores gatillantes. Acá hay una relación directa con el ambiente, y aquí es ahí donde tengo que identificar qué es lo que gatilla estos síntomas en la persona que finalmente resultan de difícil manejo y que no le brindan cierto confort el tenerlos. Además, la estimulación multisensorial, para evitar la deprivación sensorial que usualmente tienen las personas que se encuentran en esta etapa de la enfermedad. Y también puedo utilizar estrategias como la validación y la reminiscencia, y aquí sobre todo hacer vínculos, ¿cierto?, con los ritos y con la espiritualidad de la persona. Nosotros siempre desde la terapia ocupacional hablamos de la orientación a realidad, pero en realidad cuando estamos como estrategia, pero cuando estamos frente a personas con una demencia avanzada, en realidad lo que más se utiliza es la validación. En relación al segundo pilar de esta intervención, que es la familia y cuidador, ¿cierto?, apoyar en relación a la planificación de cuidados, los aspectos legales y domésticos, importante atención a la sobrecarga, porque además hay un tema bien importante vinculado al maltrato que se puede producir a la persona con demencia, un poco, ¿cierto?, como respuesta a esta sobrecarga intensa, ¿cierto?, e inmensa que tienen las personas cuidadoras. Además, educación, información y contención, y ahí se vincula, ¿cierto?, directamente con las redes de apoyo, por eso es tan importante el rol del trabajador o trabajadora social. Y un concepto bien interesante que está en este artículo de la doctora Slachewski es esta elaboración del duelo anticipado, cómo el equipo en el fondo va apoyando a la familia cuidador para empezar anticipadamente este proceso de duelo, y después acompañar, ¿cierto?, durante la muerte y posterior a la muerte. Y finalmente, con el ambiente, que es sumamente importante en la intervención, por una parte la adaptación física y cognitiva que podemos hacer, el manejo ambiental, que también nos ayuda, por ejemplo, en problemáticas específicas como el delirium, ¿cierto?, la consideración de las creencias culturales y religiosas también para la ambientación, y sin duda, lo que mencionaba anteriormente vinculado a la identificación de los gatillantes de síntomas cognitivos, o sea, conductuales que pueden estar presentes. Entonces, algunas ideas finales de esta presentación tiene que ver con la relevancia de la planificación anticipada de cuidados, que, como mencionaba, hace referencia a esta autonomía, al respeto de la autonomía prospectiva, que debiese entonces constituirse como la carta de navegación de las intervenciones que ocurren en esta etapa de la vida. Destacar la pertinencia biográfica de la intervención centrada en la persona y su entorno, necesidad de un equipo interdisciplinario que acompañe, con una red sociosanitaria de apoyo, que también ahí tenemos un importante desafío en establecer una red que funcione coordinada e integradamente, y no menos importante, la formación en cuidados paliativos y buen medir de los equipos que se enfrentan a estas situaciones. Muchas gracias. Le damos las gracias a Constanza, como también al doctor Fache, por las excelentes presentaciones, y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Para empezar, Fernando Bravo pregunta al doctor Fache. Dice, al revisar la evidencia con respecto a la incidencia de neumonía, solo he encontrado trabajos que hablan de OR e incluyen los dispositivos de alimentación bajo el mismo prisma. ¿Qué argumento utilizaría en contra de una gastrostomía como medida para disminuir el uso de camas como neumonía frente a la necesidad del servicio público? Doctor Fache.
Bien, esa es una súper buena pregunta. Comentarle eso sí a Fernando Bravo que existen algunos ensayos clínicos pequeños, más recientes, que obviamente ahí el estadígrafo no es los rates, sino el riesgo relativo, que muestran que no hay mucho beneficio, específicamente en este caso con respecto a la gastrostomía perdón, en la zona nasogástrica versus alimentación oral. Pero el principio que apunta es distinto. Aquí quizás transmitir dos elementos sustanciales. En pacientes, no toda persona con una demencia avanzada, necesariamente uno va a considerar que la gastrostomía está proscrita. ¿Ya? Eso es sumamente importante reconocer. O sea, los pacientes que pudieran tener eventualmente una expectativa de vida más larga y tienen un trastorno de devolución severo, uno pudiera considerar que si esa expectativa de vida es lo suficientemente larga, la gastrostomía pudiera ser una opción. Pero el segundo punto ahí relevante es definir cuál es el mejor lugar para una persona con una demencia avanzada y quizá en un escenario cercano a su fin de vida, si es la hospitalización el mejor lugar donde debiera estar en caso de presentar una neumonía. Y ahí uno pudiera discutir, y ahí también uno puede tener sus opiniones, de que quizás en una persona con una situación de ese tipo, el manejo debiera no ser en un hospitalario, debiera ser quizás en su casa, con un manejo que le permita aliviar toda la sintomatología que podría venir vinculada con este cuadro respiratorio. Y quizás uno debiera pensar ahí nuevamente como si hubiéramos prevenido, nos hubiéramos anticipado, hubiéramos tenido el espacio para la conversación, tanto de la persona cuando no tenía una demencia avanzada y no era capaz de tomar sus decisiones, y también con la familia, ojalá contando por lo tanto con directrices anticipadas y con una buena preparación y una incorporación precoz de un equipo de paliativo. Quizás la definición en un caso de ese tipo no nos llevaría a ocupar una cama hospitalaria, sino nos haría utilizar un espacio distinto que no sobrecargue ni ocupe recursos que son escasos. Bien, tengo un comentario de la doctora María Antonieta Rico. Dice, tengo la impresión que en decisiones de adecuar el esfuerzo terapéutico, las familias muchas veces quedan solas, a veces los médicos no se involucran. Lo vi en pacientes con demencia, muy deteriorado en cambios repetidos de gastrostomía. Constanza o doctor Facha, ¿algún comentario en relación al comentario de la doctora? Constanza quiere tomar la palabra ahí. Está silenciada. Primero comentar que estoy totalmente de acuerdo yo. Eso sí lo tengo que decir. Lo que dice la doctora Rico me parece que es una realidad. Sí, yo solo quería mencionar al respecto que es bien importante la diferenciación de los conceptos aquí. ¿Ya? Cuando hablamos de la limitación del esfuerzo terapéutico, esta es una decisión que es netamente clínica, ya que el equipo en sí hace cierto ponderando el pronóstico, etcétera. Por otra parte, tenemos el rechazo, ¿cierto?, aceptación del tratamiento, que es una decisión que toma exclusivamente la persona y su familia, ¿cierto?, si corresponde. Y la adecuación al tratamiento, al menos desde la bioética, es el punto intermedio. Ya es cuando efectivamente ocurre este diálogo en que la familia, ¿cierto?, el paciente y el equipo participa en esta toma de decisiones. Entonces, en realidad, cuando hablamos de adecuación del tratamiento, aquí, por definición, tiene que participar como en igual proporción el equipo, el paciente y la familia. Si no, estamos hablando de una decisión que recae solamente en la familia, ¿cierto?, y el paciente, o nos vamos al extremo de la limitación, que es algo netamente clínico. Entonces aquí es bien importante avanzar en eso y poder entregar estrategias para que el equipo también, ¿cierto?, con mayor formación pueda también participar activamente de este proceso de adecuación, que es el ideal al que debemos aspirar. Quizás ahí complementar que lo que falta ahí es la continuidad de cuidado, que es probablemente donde apunta la doctora Rico. Muchas veces se puede definir una estrategia, en este caso una limitación del esfuerzo terapéutico, como plantea la doctora Rico, pero si eso no va de la mano de que después se le den todas las estrategias terapéuticas para que ese proceso sea bien llevado, claramente esta familia queda sola y va a ir viendo cómo este desenlace no es el que uno le gustaría. Bien, tengo otra pregunta para ambos. Felipe pregunta, ¿qué recomendaciones prácticas pudiesen entregar los expositores para planificar un abordaje ideal de una persona con demencia avanzada en el nivel primario de atención pública? Esto considerando que los fármacos de cuidados paliativos solo están cubiertos para quienes se atienden en unidades hospitalarias de cuidados paliativos.
Doctor Quizás como Pache. primero comentar que las estrategias que han demostrado mayores beneficios en lo que es el manejo de las demencias son no farmacológicas. El efecto que tienen las terapias, en este caso los fármacos, es más bien paliativo, principalmente buscando tratar de contener en cierta medida algunos de los síntomas y parcialmente hacer que la progresión de la enfermedad a algún grado de variación que es muy marginal pudiera llegar a tener en un escenario de los más ambiciosos, con tasas de respuesta que no superan el 20% en el mejor de los escenarios. Por lo tanto, yo creo que aquí Constanza nos puede dar luces bastante claras de cómo sí se pueden pensar en estrategias no farmacológicas y que claramente van a dar más beneficios. Sí, efectivamente el énfasis sería en establecer estas intervenciones no farmacológicas, pero aquí es sumamente importante la formación que se haga a los cuidadores, ¿ya? Nosotros mencionaba en la presentación que tenemos nuestro Plan Nacional de Demencia, pero es un plan que no está todavía en todas las comunas, ya en todas las ciudades. Partió como pilotos, entonces vemos como muy heterogéneo cómo funciona en distintos, por ejemplo, consultorios, porque tenemos buenos ejemplos, por ejemplo, no sé, en Peñalolén o en El Bosque, donde está el Centro Diurno de Apoyo a Personas con Demencia, que actúa, ¿cierto?, como bien de la mano y coordinado con APS y que ayudan a entregar a la familia y al cuidador herramientas y estrategias para el manejo en el domicilio, pero esa, claro, no es la realidad de todas las comunas, es algo como bien acotado. Entonces, lo principal es, como decía, poder enseñar, ¿cierto? Y entregar herramientas a la familia para poder hacer este manejo de la mejor manera posible, que va desde, es amplio lo que uno puede abordar, desde el manejo de estos síntomas conductuales, ¿cierto? Hasta cómo yo me comunico con la persona con demencia, que eso también puede tener un impacto en lo cotidiano, cómo hago un acompañamiento de las actividades, cómo hago estimulación de la esfera, ¿cierto?, más física o cognitivo para un poco reforzar lo remanente, y así, como aquí es muy importante el rol que va a tener la persona cuidadora, pero que también es un problema importante los solos que se encuentran y las necesidades de apoyo que esas mismas personas requieren. Entonces, por ahí un poco serían las recomendaciones. Y quizás haciendo un cruce con lo que tiene que ver con las políticas, muy recientemente se liberaron los que son las orientaciones técnicas para lo que es el Plan Nacional de Demencia. Están en trabajo, tenemos próximamente, los próximos días, una reunión específicamente para discutir sobre ese tema, por lo cual es ahí donde tenemos que poner las esperanzas. Aparecen algunas de las otras preguntas también vinculadas con eso, en el sentido que podamos generar una plataforma país para poder tratar de mejorar el estándar básico y lo que han sido las buenas prácticas, los buenos ejemplos, como los que mencionaba Constanza, se pueden replicar también a nivel de distintas partes. Entonces, en la medida que logremos subir ese estándar, que homogeneicemos lo que son nuestras prácticas, probablemente las personas con demencia, su familia y la comunidad van a tener un mejor entendimiento de qué estamos hablando y por lo tanto un mejor manejo. Gracias. Andrea Pizarro pregunta, ¿existe algún protocolo de abordaje y estimulación de la propiocepción oral en etapas iniciales? De manera protocolizada, uno pudiera discutir que hay iniciativas que se han llevado a cabo en distintos lugares. En general, los trastornos de la deglución no son precoces los déficits, son más bien alteraciones que aparecen en etapas más avanzadas de la enfermedad. Y en ese sentido, también la participación o el link o la vinculación con lo que es la capacidades masticatorias, por ejemplo, son fundamentales. Una de las quizás de las líneas más interesantes que se han llevado de trabajo colaborativo, lo que se ha hecho en odontogeriatría, como fenómenos como por ejemplo la fragilidad de los músculos masticatorios o la pérdida de piezas dentales, va teniendo un efecto también cognitivo dañino. Y al revés, cuando uno va potenciando ese tipo de prácticas, específicamente de los molares, por ejemplo, eso va teniendo también un rol beneficioso. Y en etapas más avanzadas se han ocupado distintas estrategias, como con diferentes productos que pueden tener algún estímulo a nivel palatino, como la que específicamente estimulan a través de la sustancia P, lo que es reflejo de oxígeno, que eventualmente pudiera tener permitir una mayor propiocepción de lo que es esa zona y favorecer un acto deglutorio reflejo. Así que son líneas de investigación súper interesantes que se están llevando a cabo y que lo más
quizás lo más interesante de eso es el trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas que en algún momento no dialogábamos mucho. Muy bien. Esta pregunta yo creo que apunta un poco a lo que respondió previamente el doctor, pero también para que Constanza nos dé su opinión. ¿Qué opinión tienen sobre el GES de demencia y su canasta de prestaciones? Bueno, sin duda fue un tremendo avance, ¿cierto?, este GES, pero un poco lo hice referencia en la presentación y que tiene que ver con, específicamente cuando estamos en etapas avanzadas, ¿cierto? Ahí se nos dificulta un poco, porque tiene harto énfasis en el diagnóstico, en el tratamiento inicial, en el apoyo al cuidador, pero cuando ya estamos en una etapa más avanzada, creo que todavía faltan prestaciones más específicas de apoyo particularmente domiciliario. Eso a modo muy personal. Muy bien. Vamos a dar espacio a 2 preguntas más. Felipe pregunta, ¿cómo recomiendan abordar el proceso de catalogar interdicción? Como les mencionaba hace muy poco, este es un tema que hoy día el Senado lo ha tomado. Hoy día, la figura actual está definida en el Código Civil, o sea, esto tiene muchísimos años. Inclusive hay terminología que ya cae en un escenario de discriminatorio. Habla de los dementes, por ejemplo. Son términos absolutamente obsoletos. Entonces les puedo comentar que hace unas 3 semanas atrás hubo una reunión específicamente donde el Senado presentó un proyecto con el objeto de trabajar activamente en generar mejores directrices con respecto a esto. Entonces, como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile vamos a participar en esa discusión. Es algo que todavía no está resuelto en ninguna parte del mundo, hay diferentes miradas, por lo cual va a también servir como un aprendizaje para esto. Hoy día la estructura necesita de algún tipo de documentación que certifique o algún tipo de informe que oriente en ese sentido. Esto después pasa por un peritaje, participan tribunales de familia en lo que es la sanción final de esto, y después de un plazo que en general se ha ido acotando en el tiempo, hoy día más o menos los plazos para esta documentación están cercanos entre los 6 meses y un año, se puede obtener esta definición, pero como conversábamos recién, hay información aún pendiente como para poder definir y estandarizar un poco más lo que son los criterios. Gracias, doctor. Última pregunta, Juan Pablo Cavada pregunta, ¿son aplicables o útiles en general estrategias no farmacológicas en demencias avanzadas, considerando además la presencia de comorbilidades? Ahí le vamos a pedir a Constanza que conteste esa pregunta. Yo creo que las dos cosas son aplicables y son totalmente útiles, porque si el objetivo ya en una demencia avanzada tiene que ver con como proveer el mayor confort posible a la persona, sin duda distintas intervenciones multimodales van a poder un poco como ir hacia ese objetivo. Por eso aquí es tan importante esta como mirada interdisciplinaria, que sabemos que es difícil lograrla, pero sin duda estas intervenciones logran, o sea, tienen esta utilidad y este valor. Entonces, a mi parecer, son aplicables y son útiles. Bueno, les damos muchas gracias a nuestros 2 excelentes expositores. Las preguntas que queden pendientes se las vamos a hacer llegar por mail y, por supuesto, esta presentación va a quedar disponible en nuestra página, la grabación con toda la exposición. Así que ahora los voy a dejar con el doctor Cárcamo, quien va a dar las palabras finales. Muchas gracias. Gracias, doctora Ollana Del. En primer lugar, agradecer a nombre de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos a nuestros relatores, a Constanza Briceño, a Gerardo Fache, por el tiempo y la preparación de estas estupendas exposiciones que tuvieron hoy día. Para el directorio de la asociación, el tema que hoy día está presente en nuestras reuniones científicas es un tema de la mayor importancia, no solo por las proyecciones que se ven, ¿no es cierto?, para nuestro país y para el mundo en general, de un aumento de la prevalencia, ¿no es cierto?, de las demencias en relación al envejecimiento de la población, a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, a factores biopsicosociales, etc.,
sino también porque en forma dramática también hemos visto, a propósito de la pandemia, cómo ha salido a la luz también, ¿no es cierto?, la necesidad de los cuidados paliativos, de la necesidad de tener voluntades anticipadas, la planificación, ¿no es cierto?, frente a la imposibilidad en algunos casos de poder acceder a la hospitalización de pacientes que están con demencia y cuidados paliativos, incluso algunos de ellos en etapas finales de su vida, el poder apoyar a la familia a tener, ¿no es cierto?, esa etapa final de vida, el cuidado domiciliario, y un montón de desafíos que ustedes lo han presentado muy bien. Eso por una parte. Y además, la otra importancia es el hecho de que ustedes representan otra sociedad científica hermana, ¿no es cierto?, y que están participando en nuestra sociedad científica. Muchos de los problemas que nosotros nos vemos enfrentados como sociedad y que nos interesa hacer extensión científica y divulgación y expandir el conocimiento, son problemas multidisciplinarios que se requiere la colaboración entre distintas sociedades científicas. Y eso también nosotros lo valoramos, al igual que todos los asociados que hoy día disfrutaron de sus presentaciones. Y de esa manera nosotros estamos abiertos a colaborar con ustedes y con otras sociedades científicas para repetir estas reuniones y trabajar en conjunto. Así que doblemente agradecido a nombre de todos por haber participado hoy día y muchas gracias. Les damos un aplauso virtual a todos. Ahí están los aplausos de todos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, con esto terminamos nuestra reunión científica de este mes. Les recordamos que en julio, el último martes de julio, tenemos la próxima reunión científica, cuyo tema se lo enviaremos vía nuestros canales de distribución habituales, así como los relatores. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense, cuiden a su familia, trabajen en equipo y esperemos que veamos la luz pronto de esta noche de oscuridad. Muy buenas noches. Chao. Gracias por acompañarnos.